Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Desde que el hombre comenzó a colonizar los cielos del planeta, lo cierto es que son muchos los asombrados pilotos que han contado historias sobre encuentros con objetos imposibles que son absolutamente fascinantes. Desde avistamientos y vuelos acompañados por extrañas naves de diversas formas, pasando por los famosos y pequeños orbes luminiscentes, por ejemplo los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, hasta objetos de tamaño gigantesco, objetos que realizan además vuelos y movimientos imposibles para la tecnología actual. Por ejemplo, me estoy acordando del caso de 1986, que es, la verdad, absolutamente imposible y absolutamente impresionante. El vuelo JAL, que, bueno, pues es realmente remarcable con respecto a los vuelos gigantescos acompañando a lo que serían aviones comerciales. El catálogo de formas en las que el fenómeno ovni se presenta en el cielo pues es vasto y variado y pretende además extenderse, ya que es que recientemente está manifestando además una nueva faceta, y os cuento, una faceta en forma de lo que serían, pues lo que parecen ser humanoides voladores. Y claro, ¿cómo puede ser esto? Pues os cuento. De un tiempo a esta parte son varios los casos, los reportes que son realmente intrigantes, que se vienen sucediendo de avistamientos de sorprendentes figuras que son como humanoides, voladores, que se desplazan por el aire, además en completo silencio, sin que parezca que precisen para ello ningún tipo de equipo, ningún tipo de paracaídas o alas delta, y además es que lo hacen con aparente inteligencia. Pero claro, ¿quiénes son estos humanoides y qué pretenden? Pues claro, pues esto es precisamente lo que debieron de preguntarse los pilotos del Airbus A320 del caso que os voy a presentar mientras que sobrevolaban la zona de Macclesfield en Inglaterra el día 13 de julio del año 2014, en un día completamente normal y corriente y en un vuelo tranquilo para la tripulación y para los pasajeros que se dirigían al aeropuerto de Manchester. Pero vaya, pues es que estamos hablando de un caso en el que su tranquilidad es que se vio completamente trastocada ante el avistamiento de un humanoide aparentemente pues volador, que sería pues esta variante de lo que sería pues el fenómeno ovni con esta forma. Y bueno, pues esto ocurrió así. Hacia las 13:30 hora del Reino Unido, hacia la 1:30 de la tarde, y mientras volaban a más de 1000 metros de altitud, pues resulta que el piloto y el primer oficial de vuelo, según los informes oficiales, pues resulta que vieron en el cielo y delante del avión a un hombre, según ellos reportaron, a un hombre volador. Claro, ¿cómo es esto posible? Pues es que no había ningún tipo de elemento en la escena que justificase la localización en los aires de aquel ser, ningún tipo de podríamos decir de competición de globos, y es que además es que no presentaba ni alas ni maquinaria que pudiese estar pues justificando un vuelo de ningún tipo de ser humano delante de ellos, pero ahí estaba. Simplemente una figura humana situada a pocos cientos de metros ante el avión a las 11 en punto, lo que sería, bueno, pues más o menos a esta localización, a unos 70 u 80 metros por encima de ellos, un poquitín por encima, y bueno, pues es que además con una visibilidad muy buena y una visibilidad que tenían ellos de lo que sería 10.000 metros alrededor, y lo tenían delante. Los pilotos no podían creerse lo que estaban observando y
Inmediatamente después reportaron el avistamiento a sus compañeros del centro de control de tráfico del aeropuerto de Manchester y, claro, en el centro de control estaban completamente desconcertados porque es que encima no tenían nada en los radares, no tenían ningún tipo de señal en los radares. El misterioso humanoide pasó entonces volando por el lado izquierdo del avión a una velocidad impresionante y entonces la tripulación de vuelo, el piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo, pues se quedaron viéndolo fugazmente y es que apenas pudieron hacer ningún tipo de maniobra evasiva y se quedaron realmente asombrados ante lo que tenían delante. Estaba además bastante cerca del avión. En el posterior estudio del incidente se descartó como cualquier tipo de posibilidad que hubiera sido algún tipo de globo, como os decía, y encima es que la Asociación de Expertos de Alas Deltas, así como la Asociación de Parapentes del Reino Unido, pues constataron que, además, según las condiciones meteorológicas dadas en aquel momento en el Reino Unido, pues hubiera sido completamente imposible realizar ningún tipo de vuelo en ese área y además en aquella altitud. Desde luego, de haberse tratado de un paracaidista, pues el paracaídas es que además debería de haberse visto con muchísima más facilidad que el propio humanoide, cosa que no estaba ocurriendo. La naturaleza de aquel objeto o de aquel ser, pues hasta el día de hoy no ha podido ser identificada por las fuentes oficiales, y eso que existen algunos casos de avistamientos anteriores. Esto es así. Por ejemplo, existe un caso en Tbilisi anterior, que también además pues tuvo pues lo que sería una abducción de un ser humano. Esto es bastante interesante, pero es que según se refiere en el propio informe del incidente, y leo textualmente, la Junta acordó que era completamente lamentable que no hubiese realmente ninguna información que pudiese conducir a la identificación del objeto desconocido, admitiendo que estaban ante un caso de un objeto volador no identificado. Decía el informe que esto era frustrante tanto para la junta directiva como para los pilotos interesados, que habían visto claramente algo o alguien, pero no había manera de corroborar lo que habían informado. Increíble que lo que sería el gobierno británico estuviese exponiendo estas palabras en un informe oficial, por supuesto. Desde luego no es el primer caso de avistamiento de humanoides voladores, o lo que parecen ser objetos voladores no identificados con forma humana, pero desde luego sí es el primer caso que se da en Europa y que llega a lo que serían instancias oficiales y a tener una divulgación pública remarcable. Por supuesto, un evento así, de este tipo, pues llegó a los tabloides británicos, que no tardaron en bautizarlo como el Superman de Macclesfield, y bueno, pues ya os podéis imaginar cómo es la prensa británica, que tiene bastante cachondeo con estas cosas, ¿no? Bueno, pues ya sabéis lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pues las habladurías y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el nombre es absolutamente insuperable. Pero desde luego, desde la famosa oleada de humanoides voladores que sí que se dio en el país de México en el año 2000, pues sí que han sido numerosos los encuentros de este tipo que se han venido dando en diferentes partes del mundo, sobre todo en América y en Asia, con avistamientos de estos misteriosos seres, de estas misteriosas siluetas. Y claro, ¿qué son? En realidad, ¿son seres extraterrestres? ¿Son seres interdimensionales? ¿O su naturaleza es más bien metafísica? ¿Son tal vez un reflejo del inconsciente colectivo y del lejano deseo que ha tenido siempre el ser humano de poder volar?
Bueno, pues ahí quedan esas preguntas, ¿no? Pero desde luego, un aspecto interesantísimo de este tema es que este caso se ha dado en el espacio aéreo perteneciente a esta ciudad de Macclesfield, que está en el condado de Cheshire, un sitio en donde ha habido abducciones, ha habido supuestos aterrizajes ovni y sobre todo se están dando lo que serían las apariciones de los famosos círculos de las cosechas, además con una geometría complejísima. No parece que la localización del avistamiento de este humanoide volador, por tanto, sea una coincidencia, claro. De nuevo, el fenómeno sorprende y fascina a partes iguales, mostrando diferentes facetas de lo imposible y retándonos en un firme duelo a cualquier concepción que podamos tener sobre la realidad de forma racional y de forma irracional, y empujándonos a los límites de la realidad tal y como la concebimos realmente, ¿no? Y claro, ¿qué otras sorpresas nos tiene esperando y guardadas ahí el fenómeno ovni? ¿Y qué pretendía aquella silueta persiguiendo aquel avión? ¿Cuál es realmente el objetivo del fenómeno ovni cuando realiza este tipo de actividades? ¿Qué es lo que está pasando con estos avistamientos? ¿Y por qué bajar a esta altitud? ¿Qué quieren estos objetos de nosotros? ¿Y por qué esos movimientos tan inteligentes? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Esas son las preguntas que yo desde luego pues me hago y me repito cuando estudio estos casos, que son realmente impresionantes. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podáis compartirlo en vuestras redes sociales y que pues podáis suscribiros al canal si os gusta. Nada más, os espero en el siguiente videoprograma y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Mediática y también en las redes sociales. Claro, os podéis imaginar, ya existía Facebook y ya existía Twitter, tampoco tanta como la que debería de haber tenido, pero bueno, llegó un poquitín a las redes sociales. Y eso sí, no tardaron en bautizar todo esto, pues a toda esta silueta, vamos a llamarla así, pues como el Superman de Macclesfield. Y claro, pues un poquitín de humor. Os podéis imaginar los tabloides británicos cómo se tomaron esto, ¿no? Desde la famosa oleada de humanoides voladores que se dio en México en el año 2000, pues eso sí que se puede decir que numerosos encuentros de este tipo se han venido dando